Buenos días, mi gente. Bienvenidos a tu programa La Biblia y la Sociedad, producido por tu ministerio, La Fe que Vence al Mundo. Les habla su hermano en Cristo, el hermano Marcio Tolentino, alias Bonnie. Y en esta hora, el día de hoy es abril 1, 2026, el Día de los Inocentes. Y estamos transmitiendo a las 4:35, perdón, a las 4:56 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, disfrutando de la lluvia. Anoche estuvimos disfrutando de la lluvia, los truenos, los relámpagos. Bendito Dios, y como le decía yo a María, viste María, que Dios me oye, porque hacían 2 días atrás que le comentaba a ella que me gustaría que lloviera mucho, con trueno, para así dormir toda la noche, amado. Y desde ayer estamos recibiendo precisamente eso. Bendito Dios. Así que damos gracias a Dios, ¿verdad? Por escucharnos, porque realmente cuando uno duerme bajo la lluvia, indiscutiblemente la naturaleza supera cualquier método, cualquier invento humano, amado. Uno duerme como un bebé, bendito Dios. Otros dicen que uno duerme como un lirón, aleluya. Y esto no es más que cuando el cuerpo obedece, ¿verdad? A esta necesidad de lo que es el dormir, que es bien importante porque es donde nuestro cuerpo físico se restaura, especialmente nuestro cerebro, bendito Dios. Y, y no es coincidencia, amado, porque en este día vamos a hablar de la obediencia que es por fe. Usted sabe que una de las cosas que buscan los gobiernos y los imperios es precisamente la obediencia de la gente. Se han inventado a través de los tiempos esta máquina y estos métodos científicos para manejar y manipular las masas. Bendito Dios, lo cual pues los que no tienen el Espíritu Santo son fácilmente movidos por cualquier viento de doctrina, bendito Dios, pero los que son elegidos, amados, bien difícil, son movidos, bien difícil, bendito Dios, precisamente por la obediencia a la fe que se nos ha encomendado, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios, y cuando Dios nos da esta fe, la fe que vence al mundo, aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es muy difícil que seamos manipulados o movidos al antojo de estos líderes fatulos, traidores, bendito Dios, que se dedican a manipular las masas con todas estas cosas que ellos han fabricado. Y para que estemos en la misma página, voy a buscar en el diccionario enciclopédico Pequeño Larousse Ilustrado la palabra obediencia, que tiene varios usos y varios significados. Así que vamos a leer la palabra obediencia. Dice acción de obedecer, ¿verdad? Ese es el primer significado que nos da de esta palabra obediencia, acción de obedecer. Dice también costumbre de obedecer, sinónimo docilidad, servilismo. Dice también que significa sumisión de una cosa a otra, sinónimo acatamiento, subordinación. También dice que significa precepto del superior en las órdenes religiosas, sinónimo disciplina, verbo transitivo respeto. Es decir, que la obediencia, escuche, la obediencia abarca muchas áreas de nuestra vida, porque aún abarca la disciplina
y el respeto. Y la disciplina no es solamente religiosa, también es militar, ¿verdad? La disciplina de los soldados. Dice sinónimo, disciplina, verbo transitivo, respeto. Dice también permiso que da un superior. Escuche, que cuando la palabra obediencia habla de superior, no está haciendo referencia a ese complejo de superioridad, ¿verdad? Como estos blancos que tienen este complejo de superioridad, de ahí salen los de KKK, bendito Dios, sino que está hablando de posición, ya sea en una compañía, en un servicio militar o en algún otro asunto que implique, ¿verdad?, respeto, que implique disciplina y posición. En este caso, Dios, que es nuestro superior, es nuestro creador, es nuestro Padre celestial, es nuestro Dios. Por eso se habla de la obediencia a la fe. Y vamos a ir no solamente a este diccionario pequeño Larousse ilustrado, sino también vamos a ir a la palabra de Dios, a ver qué tiene que decir Dios acerca de la obediencia que Él espera. Porque Dios no quiere, Él no creó robots, Él no creó puppets, Él creó vida, ¿verdad? Un ser viviente, un alma viviente, un, una creación con pensamiento propio, ¿entendió? Y esto va para todos los humanos. Es decir, que delante de Dios somos creados iguales. Todos poseemos lo mismo, ¿entendió? Pero cada cual con su don único, ¿verdad? Una hechura única, un carácter único. Los caracteres son comunes en todos, ¿verdad? En lo que se refiere a los humanos. Pero cada humano tiene ciertos caracteres que lo identifica, ¿entendió? No confundamos esta palabra superior acá con lo que es la supremacía blanca o la supremacía de estos grupos, ¿verdad? Como el KKK, como dijimos, y otros que se creen superiores a los demás, ¿verdad? Y por eso es que nosotros creemos en nuestros documentos sagrados, que es la Biblia, la Declaración de Independencia, que lo dice claramente, lo declara claramente políticamente, amado, porque no solamente lo declara religiosamente, pero también lo declara políticamente, para que Satanás no tenga ni un hueco por donde meter su cola, como dice la gente. Entonces, dice también, eh, eh, en sentido figurado, obediencia, dice, en sentido figurado dice obediencia ciega. Escuche, la prestada sin examinar los motivos o razones. Y esta obediencia ciega es la que estos supremacistas siempre han buscado, estos imperialistas, estos dictadores, estos seres humanos que tienen este complejo de superioridad, bendito Dios, eh, ¿verdad? Fallan precisamente porque eh, eh, falta el respeto al derecho ajeno, falta el respeto a la dignidad ajena, falta el respeto a la, ¿verdad? A la esencia del ser humano, sea quien sea pobre, sea rico, sea sabio o no sea sabio, sea blanco, sea negro, sea brown, sea amarillo, sea verde, sea lo que sea, amado, siempre que sea un ser humano, aleluya, bendito Dios, todos poseemos estas cosas de nuestro Dios, nuestro Padre Creador, como está declarado en nuestra Declaración de Independencia. Que nótese que nuestra Declaración de Independencia, bendito Dios, eh, eh, estos hombres elegidos por Dios de antemano, aleluya, que son cosas que no todo el mundo entiende, eh, eh, declararon estas cosas no solamente políticamente, pero religiosamente, porque ambas cosas van de la mano, no se pueden separar. Nuestro enemigo
¿verdad? Comenzando con Satanás, seguido por el anticristo, quiere mantener estas cosas separadas. ¿Para qué? Para tener control de nuestras almas, tener control de nuestros pensamientos, tener control y poder manipularnos como si fuéramos marionetas. Pero cuando usted está firme en la roca, que es Jesucristo, mire, no hay Satanás que valga, no hay anticristo que valga. ¿Por qué? Porque nos debemos a nuestro Señor Jesucristo, por quien nosotros hemos alcanzado a nuestro Dios, Jehová, el Dios de Israel. Bendito Dios, el único Dios verdadero. Una cosa es decir el único Dios verdadero, ¿verdad? Y otra cosa es decir, como me dijeron a mí, tu Dios, your God sucks, ¿verdad? Esto no lo sé decir en español. Eh, pero eso es una falta de respeto, no solamente a mi persona, pero a la persona de mi Dios. Por lo tanto, es una falta de respeto a nuestra dignidad. ¿Entendió? Y yo le contesté. Bueno, sus palabras sabias dejan saber claramente quién es usted. Un idiota irrespetuoso, le puse. Porque hay que ser idiota, amado, para usted decirle a alguien esas palabras, amado. Usted tiene que mantener el respeto. Y si usted no, y si usted falta el respeto, usted se está desobedeciendo a sí mismo, se está faltando el respeto a sí mismo. ¿Entendió? Pero como le han enseñado este concepto teológico, porque como Jesucristo lo dice y lo enseña, pero no alcanzan a entender qué es realmente lo que Jesucristo está enseñando. Cuando nos dijo, ¿verdad? De que si nos dan una bofetada, pongamos la otra mejilla. Eso no quiere decir que nos cojan de lo que no somos, amados. ¿Por qué? Por nuestra dignidad. ¿Entendió? El hecho de que hayamos recibido de Dios este don de fe no quiere decir que tenemos que abandonar nuestra dignidad como hicieron los ángeles, que abandonaron su dignidad. Y ese fue su pecado. Y por eso están encerrados en esa cárcel de oscuridad donde yo fui cuando me quité la vida. ¿Entendió? Con Dios no se juega, amado. Con Dios no se juega. Aleluya. Así que estos son los significados que nos da el diccionario enciclopédico pequeño Larousse ilustrado. Pero vayamos a la Biblia, ¿verdad? La palabra infalible de Dios, bendito Dios, y vayamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos a estar haciendo un recorrido, ¿verdad? De lo que queremos compartir en esta hermosa mañana. ¿Cuál es la obediencia que Dios espera de cada uno de nosotros? Bendito Dios. Romanos capítulo 1, versículo 5 dice claramente, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, escuchen, estoy hablando, ¿verdad? Del testimonio que da el Espíritu Santo concerniente a Jesucristo, el Hijo de Dios, según el linaje de David, eso usted lo puede leer, y por él, ¿verdad? Por ese, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La obediencia a la fe. O sea, esto yo no me lo estoy inventando, amado. Este tema no me lo estoy inventando yo, no salió de mi corazón, salió que el Espíritu Santo la trajo a mi mente, a mi corazón, y lo estamos compartiendo. Porque muchos que se llaman ser cristianos, sus hechos dejan mucho que decir. ¿Por qué? Porque no son obedientes a la fe de Jesús. Son obedientes a la fe teológica. Son obedientes a la fe religiosa, pero no a la fe de Jesús. Y eso es lo que va a hacer diferencia en aquel día, en el día del juicio. ¿Entendió? Por eso Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que digo? Y Dios no quiere una obediencia obligada. Esto es algo que nace, ¿verdad? En esta relación íntima que tenemos con nuestro Dios y que hemos alcanzado por medio de su Hijo amado Jesucristo, como está escrito aquí, ¿verdad? Por quien recibimos la gracia y el apostolado
para la obediencia a la fe en todas las naciones. No dice en todas las iglesias, dice en todas las naciones, por amor de su nombre. ¿Entendió? Entonces, cuando se habla de iglesia en la palabra, no se está hablando de una religión, ni se está hablando de un grupo, se está hablando del pueblo de Dios. El pueblo que ha sido formado por Dios mismo del pueblo de Israel y del pueblo gentil. ¿Entendió? Eso ocurre cuando obedecemos o alcanzamos la obediencia de la fe, que es la obediencia que Dios espera. Porque déjeme decirle, ya hemos señalado el significado de la palabra obediencia, ¿verdad? Pero usted sabe que la obediencia, como dice ahí, hay muchas cosas que nos hace a nosotros obedecer. Por ejemplo, los deseos carnales. ¿Entendió? Cuando los deseos carnales toman control, eh, ya, ya estamos obedeciendo a lo que es de la carne, a los frutos de la carne, ¿verdad? Que su recompensa es muerte. Esto no quiere decir que yo no me pueda casar, esto no quiere decir que yo no pueda comer esto o aquello, como en algunas religiones, bendito Dios, ya que está escrito que con la oración todos los alimentos son bendecidos que Dios ha creado para nuestra nutrición. Esto no quiere decir que yo no pueda tener sexo con mi esposa, ¿entendió? Porque según la religión, el sexo es algo malo. Pero mire, el sexo fue creado por Dios, no fue por Satanás, fue por Dios. ¿Entendió? Por eso la declaración de Eva allí en el huerto del Edén, ¿verdad? Cuando quedó embarazada de Caín, que dice que por voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros alcanzamos esta obediencia de la fe, todo cambia. Nuestra perspectiva cambia, nuestro pensamiento cambia. Mire, todo, esa escritura que está en Corintios, bendito Dios, que dice que nueva criatura somos. Mire, nueva criatura somos, porque eso es algo que lo hace Dios por el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Entonces es bien importante que usted entienda la diferencia entre obedecer. Por ejemplo, cuando usted tiene sed, usted está obedeciendo a esa sed que siente su cuerpo y necesita beber agua. ¿Entendió? Hay muchas maneras y formas de obediencia, pero la obediencia que espera Dios es la que es por fe. ¿Entendió? Pero sigamos leyendo. En Romanos 5, mire cómo dice, Romanos 5, Romanos capítulo 5, verso 19, dice claramente, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, este uno está haciendo referencia a Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Entendió? Bien importante la obediencia que es por fe. Y si usted no lo sabía, pues sépalo desde ya. El capítulo 6, ahí mismo en el libro de Romanos, capítulo 6, bendito Dios, verso 16, escuche cómo dice. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? La obediencia, amado. Pero Dios espera la obediencia que es por fe, que nos lleva a justicia, a alcanzar justicia, como alcanzó Abraham, que eso lo vamos a leer. ¿Entendió? En el capítulo 15 del libro de los Romanos, capítulo 15, eh, verso 18, escucha cómo dice. Estamos haciendo un recorrido para que entendamos la obediencia que es por fe, que es la que Dios espera. Romanos 15, verso 18, escuche cómo dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras.
¿Entendió? Es decir, que aún lo que nosotros hacemos por obediencia, no lo hacemos simplemente por nosotros mismos, sino también por aquellos que han sido elegidos de antemano. ¿Entendió? Por eso Jesucristo nos dejó esa parábola del sembrador, porque somos como el sembrador, que tira la semilla. ¿Entendió? No tenemos control ni de la semilla, ni tenemos control del terreno donde la semilla va a caer. Simplemente somos sembradores. Y cuando nosotros nos movemos en la obediencia de la fe, mire, ahí termina todo debate, termina todo tirijala, termina todo este pleito, toda esta contienda y todo este despelote y reperpero teológico, amado. Termina. ¿Entendió? Porque hemos alcanzado la obediencia que es por fe. ¿Entendió? El capítulo 16, verso 19, escuche cómo dice. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, porque quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Entendió? Entonces, cuando yo leo esto, amado, entiendo por qué Dios formó en mí, cómo soy. Que yo soy precisamente como dice aquí, que soy sabio para el bien e ingenuo para el mal. ¿Entendió? Es decir, que aunque se burlen o se rían de mí, ¿verdad? O digan lo que digan de mí, yo me gozo en mi Dios. Porque es Dios que me lo ha dado todo, me ha creado, me ha formado, me ha enseñado, me ha hecho lo que soy. Y estoy donde estoy por Él. ¿Entendió? Estoy vivo por Él. Si ando, ando por Él. Como dice en los Hechos. ¿Entendió? Aleluya. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Aleluya. Mire cómo dice segunda de Corintios, vamos a segunda de Corintios, bendito Dios. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 15, que dice de la siguiente manera. Dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Escuche, hablando de la obediencia, hasta en eso, amado, la obediencia que es por fe nos mueve a esta acción, que es lo que movió a Abraham cuando eh, Dios los llamó y le dijo, sal de tu parentela. Eso lo vamos a leer, amado, porque esto no me lo estoy inventando yo. Esto no es un cuento, esto es vida real. Son hechos reales de la historia humana en este mundo, en este planeta. ¿Entendió? Aleluya. En el capítulo 9 de ese mismo libro de Segunda de Corintios, verso 13, escuche cómo dice. 9:13 dice, pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. Escuche, la obediencia manifestada en todas las cosas, porque aquí está hablando, en bendito Dios, de, 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 de la experiencia, de la manifestación, ¿verdad? De gloria, ¿verdad? La obediencia al Evangelio de Cristo, la libertad, la contribución, todo, amado, todo lo que hacemos es de fe, por la obediencia a la fe. Nada es obligado. Lamentablemente, para que todo tenga cumplimiento, muchos han apostatado, muchos han convertido este evangelio en una religión, muchos han convertido aún peor en un negocio, esto que hemos recibido por gracia, y como yo siempre he testificado, Dios me libre yo convertir esto que he recibido por gracia un negocio,
porque así se me fue dicho. Das por gracia lo que por gracia recibiste. ¿Entendió? Porque Dios conoce nuestras necesidades y es Dios que va a poner en el corazón de aquellos que van a contribuir, que van a ayudar, que van ¿verdad? A activarse en nuestro ministerio, bendito Dios, en esta causa que Él nos ha puesto, bendito Dios. Porque así mismo dice la Escritura que la fe no es de todos, ¿entendió? Aleluya. Pero es de todo el obedecer a la fe, ¿entendió? Aleluya. En el capítulo 10 nos da un consejo en cuanto a lo que es la obediencia por fe. En 2 Corintios capítulo 10, verso 5 dice claramente, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, amado. Y eso lo hacemos por fe, cuando hemos alcanzado esta obediencia que es por fe. ¿Entendió? Una vez nosotros hemos alcanzado esto, mire, todo cae en su sitio, no hay que estar peleando, ni contienda, ni nada de esto, sino que nos enfocamos en llevar a cabo la obra, en llevar a cabo la misión, el llamado y el propósito. Aleluya, para honra y gloria de su nombre. Bendito Dios. En un Jesucristo, la palabra nos revela en Hebreos, en el libro de los Hebreos. Vamos al libro de los Hebreos. Bendito Dios. El libro de los Hebreos, capítulo 5, verso 8, que dice, y aunque era hijo, hablando de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote y nuestro rey, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Escuche, esto es algo que se aprende, amado. Que se recibe y se aprende. Porque cuando la aprendemos, indica que verdaderamente la hemos recibido. Cuando usted se encuentra con un cristiano que no ha aprendido la obediencia de la fe, mire, es un cristiano que cuando usted analiza sus frutos, deja mucho que desear. Son esos cristianos de doble ánimo, son esos cristianos que, ¿verdad? Están eh, ambiguos o que están tibios. Y lamentablemente aquí en el reino de Dios, en las cosas de Dios, no hay término medio, no hay color gris, no hay tibieza, o eres frío o eres caliente, o eres o no eres, ¿entendió? Así de sencillo. Y estas cosas no le gustan al mundo, pero tenemos que predicar al mundo porque en el mundo están la gente que ya Dios ha determinado que han de ser salvos. Y como sembradores tenemos que tirar la semilla, que es lo que hace el Espíritu Santo cuando nos levanta en la madrugada o cuando nos lleva a algún lugar o cuando nos levanta para predicar o para compartir el mensaje o para hablarle a esta persona o a aquella persona o para hacer lo que el Espíritu Santo vaya a hacer, amado. ¿Entendió? Aleluya. So, es bien importante que usted entienda esto, amado, que no se trata de manipular, se trata de que tenemos una misión, un llamado y un propósito que llevar a cabo y que como apóstol de nuestro Señor Jesucristo, porque lo dice claramente, por Él es que somos lo que somos, ¿verdad? Por esa gracia manifestada en Él, bendito Dios, es que tenemos la encomienda de cumplir con nuestra misión, con nuestro llamado y con nuestro propósito, que no necesariamente es el mismo del hermano de la esquina o el hermano que se congrega en aquella iglesia. ¿Entendió? Pero todos, por todas las naciones, dice la Escritura, que debemos de obedecer a la fe. Esta fe es la de Jesús. ¿Entendió? Al Evangelio. La fe del Evangelio es lo mismo que es la fe de Jesús. ¿Entendió? Cuando vamos a Génesis,
¿verdad? Y vemos lo que Dios hizo con Abraham, ¿entendió? Porque todavía el pueblo de Israel no sabía, no había sido formado ni establecido. En el capítulo 12 de Génesis es donde Dios llama a Abraham y le dice, escucha, el capítulo 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Por qué Dios encomienda a Abraham este viaje, esta aventura, por decirlo así? Que Dios sabe lo que Él está haciendo. Y Dios sabe todas las cosas que Él va a permitir, todos los eventos que han ocurrido y que ocurrirán hasta el día, eh, ¿verdad? En que estemos en ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Está todo escrito, amado. Pero no todos obedecen a la fe. No todos obedecen al Evangelio. ¿Entendió? Pero aquí vemos a un hombre que Dios escoge, que Dios llama y le da una ordenanza. ¿Entendió? Abraham no conocía a este Dios, pero Dios se le presentó y se dio a conocer. ¿Entendió? Y sigue diciendo la escritura, dice, porque no solamente fue una ordenanza, sino que fue una ordenanza con promesa. Lo mismo que Dios ha hecho conmigo. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Escuche, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Escuche, y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Entendió? Obedeció porque creyó. Entonces, cuando nosotros alcanzamos esta fe que nos lleva a la obediencia, son cosas que trabajan entrelazadas. ¿Entendió? Yo creo, yo obedezco. Yo obedezco porque he creído. ¿Entendió? Aleluya. Y no solo esto, sino que cuando, eh, cuando Dios le pide, ¿verdad?, en sacrificio a Isaac, su único hijo, porque así lo dice claramente, porque sabemos que Abraham tuvo a Ismael, pero en el reino de Dios, Ismael no es contado. ¿Entendió? Esto ha hecho que estos parientes y esta gente de allá del Mirolis que rodean a Israel, crujan los dientes contra Israel. Pero Israel no es culpable de que Dios los haya escogido a ellos y le haya dado grande promesa en Abraham. ¿Entendió? Entonces los otros hijos de Abraham, comenzando con Ismael, crujen los dientes contra el pueblo de Israel. ¿Entendió? Se levanta el mismo diablo contra Israel. ¿Entendió? Porque ellos no han aprendido todavía la obediencia a la fe del Evangelio. Pero cuando lo aprendan, entonces van a amar a Israel, como lo amamos nosotros. ¿Entendió? Claro, que dentro del pueblo de Israel hubieron incrédulos que Dios ya lo condenó, ya Dios le dio la sentencia, porque Dios lo ha hecho así. ¿Quién somos nosotros para decirle a Dios cómo hacer las cosas? Porque ¿dónde estaba tú cuando Dios confeccionó el mundo que no se ve? Esa agua que no es el agua del mar, es el agua de donde salió el mar. ¿Entendió? Porque esa agua todavía la NASA no ha encontrado agua, ni la va a encontrar. Porque Dios puso separación. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, usted va a aprender la ciencia del Altísimo. Usted va a aprender la sabiduría del Altísimo. Usted va a aprender los misterios del Altísimo, el Todopoderoso, Jehová, el Dios del cielo y de la tierra y de todos sus moradores.
Y así como Abraham no conocía a este Dios, así hay muchos hoy en día que no conocen a este Dios. Hablan de Dios y hablan de su Hijo Jesucristo, pero no lo conocen. No tienen una relación íntima con Dios. Y precisamente la obediencia a la fe es la que provoca, es la que causa esta relación íntima. ¿Entendió? Aleluya. Y cuando Dios le pide, ¿verdad? Eh, a Ismael como en sacrificio, vemos, vemos lo que Dios hizo, que envió a su ángel para detenerlo. ¿Entendió? Aleluya. Y así le fue contado por justicia. ¿Entendió? Le fue contado por justicia. En el capítulo 22 encontramos ese gran hecho. Bendito Dios. Que cuando usted lee el capítulo 21, dice la escritura claramente, visitó Jehová a Sara, escuche, que fue lo que Dios le dijo, aleluya. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Entonces, ¿quién fue que visitó a Sara? ¿Abraham? No, fue Dios mismo que la visitó. Lo mismo que Dios hizo con María, la madre de Jesús. La visitó. ¿Cómo la visitó? Por el Espíritu Santo, amado. ¿Entendió? Y dice la escritura, el verso 2 del capítulo 21, dice, y Sara concibió. Entonces, muchos leen esto, amado, y como tienen una mente morbosa, no pueden entenderlo, no pueden creerlo, porque todavía tienen una mente carnal, no tienen una mente restaurada, reformada, para entender que Dios hace como Él quiere y con quien Él quiere. ¿Entendió? Y para dejar el testamento que nadie ni nada puede quebrantarlo, excepto la desobediencia. Que todo pacto que incurre en desobediencia es quebrantado. Y lo que viene es maldición. Así como hicieron nuestros líderes, ¿verdad?, del Congreso de los Estados Unidos en julio 2 del 1909. Que desobedecieron la ordenanza del artículo 5, que dice claramente que en cualquier método que usen no pueden crear una enmienda que quebrante el artículo 1, sección 9, cláusulas 1 y 4. Y eso es precisamente lo que hicieron con la enmienda 16, que lo quebrantaron, lo violaron, lo traicionaron. Y por eso es que esta nación está bajo maldición, amado. No importa lo que diga este ministro porque es famoso o lo que sea, amado. La palabra de Dios es mayor que todas las cosas. Porque por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas que ven sus ojos y lo que no ven sus ojos. ¿Entendió? Aleluya, bendito Dios. Y en el capítulo 22 es donde vemos cómo Dios le pide a Abraham, ¿verdad?, que le dé a su hijo en sacrificio. Y Abraham, como había creído y había obedecido, obedeció, amado. Porque él sabía, él creyó esperanza contra esperanza. Él sabía que ese Dios que él no conocía y que ahora conoce, ese Dios que le dio la victoria contra 5 reyes, ese Dios que lo sacó de su parentela, ese Dios que le hizo grandes promesas, ese mismo Dios que lo llamó mi amigo, sabía que era poderoso para darle hijo aún más allá de la muerte. Sabía que podía resucitar a Isaac. ¿Me entendió? Conocía el misterio de Dios. ¿Entendió? Entonces, la obediencia es que es por fe, que es la que Dios espera. Una obediencia ciega, pero como es por fe, no es ciega, amado, porque dice la Escritura que la fe nos da entendimiento. Escuche, esta fe del Evangelio de Cristo, dice que nos da entendimiento.
Y cuando habla de entendimiento, está hablando de conocimiento, está hablando de ciencia, cosas que aún los mismos científicos no pueden entender. Y nosotros lo entendemos. Y para nosotros está clarísimo y que lo podemos ver. Pero ellos, por cuanto se han hecho desobedientes, el entendimiento se le embotece. ¿Entendió? Aleluya. Y quiero leer, bendito Dios, aquí una partecita, bendito Dios, de por qué Dios a este hombre que no le conocía, que no sabía quién era él, este hombre que no tenía ningún tipo de relación íntima con Dios, Dios en su relación íntima con Abraham lo llamó amigo, mi amigo. Mira, amigo no es cualquier cosa, amigo no es cualquier persona tampoco, ¿entendió? Yo por eso no tengo muchos amigos, ¿entendió? Aleluya. Y Dios, eh, a ver si lo encuentro aquí, bendito Dios. A ver, Dios lo llama, a ver si es aquí en el capítulo 18. En el capítulo 18 eh, de Génesis, en el verso 16 dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, por esta razón es que Dios le llamó amigo, ¿entendió? Aleluya. Bueno, eso es lo que puedo leer. Sigamos. Aleluya. Pero para que usted entienda por qué es importantísimo la obediencia que es por fe. Aleluya. En Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2, vamos a buscar Santiago, Santiago, Santiago capítulo 2, verso Santiago capítulo 2, verso 23 que dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Entendió? Aleluya. En segunda de Crónica, bendito Dios, segunda de Crónica, capítulo 20, vamos a segunda de Crónica,
Segunda de Crónica, bendito Dios. Segunda de Crónica, capítulo 20. Vamos a leer eh, verso 7, que dice la Escritura: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Escuche, aleluya. En, en Isaías 41, en Isaías 41, fíjese, en Segunda de Crónica, que todo esto han pasado siglos y todo esto se le iba enseñando al pueblo, los hechos portentosos de nuestro Dios con el pueblo, tanto lo bueno como lo malo, ¿entendió? Aleluya. En Isaías, capítulo 41, vamos a Isaías, capítulo 41, bendito Dios. Isaías, capítulo 41. Capítulo 41. Vamos a buscar el verso 8, que dice: Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Entendió? Entonces, en Génesis, eh, Dios dice por qué le llamó mi amigo. Y para que Dios llame a una persona amigo, cuando esta persona ni le conoce, ni sabe quién es, ni nada, pero Dios, que lo conoce todo, sabe por qué hizo las cosas como las hizo, para que no dependa de ningún hombre, sino para que dependa de aquel que llama y elige y escoge. ¿Entendió? Nuestro Padre Creador, Jehová, Jehová, el Dios de Israel y mío. Aleluya. Bendito. Entonces, la obediencia que es por fe. Pregunto, ¿ha alcanzado usted esa fe que lo lleva a obedecer a Dios? Porque si usted obedece a Dios simplemente por mandamiento, como si fuera una computadora, porque estos mandamientos es como la programación que se le hace a la computadora. Mire, en aquel día se va a llevar una sorpresa. Usted tiene que pasar de lo que es la letra a lo que es espiritual. ¿Entendió? Los mandamientos de Dios, pasar de los mandamientos que es por letra a los mandamientos que es por el espíritu. Es la misma cosa, pero Dios lo encerró todo aquí, en esta letra que usted lee, en estas palabras que se leen todos los sábados en el judaísmo. ¿Entendió? En esta Biblia que se lee todos los domingos en la iglesia católica y en otras iglesias. Pero si nos quedamos simplemente en la letra y obedecemos simplemente porque es una ley y nos quedamos ahí y no damos el paso al Espíritu Santo, que es donde realmente se confirma, se manifiesta todo lo que está escrito en nuestras vidas, en aquel día corremos peligro de llevarnos una sorpresa. Por eso es bien importante que si usted va a obedecer a Dios, asegúrese que sea por la fe de Jesús. Que usted haya alcanzado la fe del Evangelio, la obediencia a la fe del Evangelio. No por teologías, no por religión,
No por nada de estas cosas que el ser humano ha inventado, ha creado, ha formado, amado. ¿Entendió? Aleluya. Y el ejemplo, bueno, Abraham no es el único ejemplo, hay muchos ejemplos, pero escogimos a Abraham como ejemplo porque es lo que el Espíritu Santo nos llevó, aleluya, y pienso que es un ejemplo perfecto de lo que estamos hablando. ¿Entendió? Aleluya. Así que la obediencia que es por fe. Y ya hemos leído, ¿verdad? ¿Qué tiene que decir la palabra de Dios que escribieron los apóstoles por el Espíritu Santo con relación a la obediencia que es por fe? ¿Entendió? Aleluya. Eso es bien importante estas cosas. Aleluya. ¿Por qué? Porque muchos no obedecen, eh, ¿verdad? A la fe del Evangelio. Podemos decir que, que Dios no le ha dado este don o que Dios no lo ha escogido. Pero tenemos la escritura en Hechos capítulo 17 claramente que dice que Dios con haber levantado a Jesús de entre los muertos, ahora manda por todo el mundo a la gente a que se arrepientan. Porque el hecho de Dios haber levantado a Jesús al tercer día, dice la escritura que nos ha dado fe a todos los que creemos. So, si usted no cree, es porque no quiere creer. Porque las evidencias están claras, los hechos están claros, que no vivimos ese tiempo. Pero es que Jesús oró no solamente por ese tiempo, también oró por nosotros, por este tiempo, por los que íbamos a creer en Él sin haberle visto, sin haber vivido aquel tiempo. ¿Usted me está entendiendo? Porque no se trata de evidencia, se trata de obediencia. Y esta por fe. Así como ocurrió con Abraham y con todos los siervos de Dios que podemos leer, ¿verdad? Que vivieron, le tocó vivir ese tiempo. Mire Noé. No es otro ejemplo de obediencia por fe. Si Noé no hubiera creído, él no hubiera construido el arca. Cuando todavía el ser humano no tenía ese conocimiento de cómo construir un barco, un crucero. El primer crucero lo construyó Noé gracias a la ciencia de Dios que le reveló. ¿Usted me está entendiendo? Nosotros predicamos que va a descender fuego del cielo sobre este mundo y anunciamos las cosas que están profetizadas. Yo no tengo que haber vivido aquel tiempo de Sodoma y Gomorra, ni tener que haber vivido el tiempo del diluvio, ni tener que haber... ¿Por qué? Porque he creído y como ya Dios me mostró todo, amado. Yo lo que estoy es, mire, revisando. ¿Cómo? No, revisando no. Lo que estoy es, como él me dijo, empieza de nuevo. Mire, y cuando empecé de nuevo, amado, ahí fue que Dios se desbordó en derramar sabiduría sobre mi vida, revelaciones sobre mi vida, conocimiento sobre mi vida, bueno, cosas que todavía no puedo hablar de ello. Y lo sé, y Dios me las reveló. Pero como esto no es bajo mi control, sino que está bajo el control y el poder del Espíritu Santo, tiene que ser el Espíritu Santo que lo saque. Pero yo tengo el testimonio en mi conciencia de lo que hablamos es verdad, de lo que se me ha mostrado es verdad, como así se le mostró a Moisés el tabernáculo, que Dios le dijo claramente, asegúrate de hacerlo tal y como se te ha sido mostrado. Y eso que él hizo en sombra, ahora nosotros lo hemos recibido en la realidad. Porque a Moisés se le fueron dadas en sombra, a nosotros, por medio de Jesucristo, se nos ha dado lo real, lo que es y lo que viene. ¿Entendió?
No sea usted parte de las vírgenes insensatas. Hágase parte de las vírgenes sensatas. ¿Cuál es la diferencia? Las 10 eran vírgenes, pero habían 5 sensatas y 5 insensatas. ¿Cuál fue la diferencia? Porque las insensatas no hicieron lo que tenían que hacer, no obedecieron según la fe. Y después que se encuentran en la disyuntiva, le pidieron a las sensatas por aceite, que representa la unción de Dios, que representa el Espíritu de Dios. ¿Cuál fue la contesta? Para que no nos falte a nosotros ni a ustedes, vayan y busquen y compren a donde venden. No es que el Espíritu Santo se compra. Esto es una alegoría, una parábola para traer a nuestra conciencia una enseñanza del mundo espiritual que se manifiesta en el mundo natural. ¿Entendió? Aleluya. Es la obediencia que es por fe. Realmente podemos decir que hemos obedecido a Dios según la fe del Evangelio, la fe de Jesús. O hemos obedecido a Dios según mandamientos escritos en piedras, en tablas de piedras. O simplemente hemos creído, obedecido a una religión teológica, humana. Realmente hemos obedecido en la fe del Evangelio, que es por revelación del Espíritu Santo. Aleluya. Esta pregunta la hago no para que usted me la conteste a mí, sino para que usted se la conteste a sí mismo y haga lo que tenga que hacer para asegurarse usted, sea quien sea, de que su obediencia traiga los frutos respectivos. ¿Entendió? Para que en aquel día nuestro Señor Jesucristo no le diga, ¿quién eres tú? No te conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Para que en aquel día no se lleve usted una terrible sorpresa. Para terminar, mire lo que vamos a leer en Primera de Pedro. Primera de Pedro. Bendito Dios. Aleluya. Primera de Pedro. Vamos a, vamos a leer el capítulo 1. Verso 22 dice claramente, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Escuchen, por la obediencia a la verdad. ¿Cuál verdad? Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la verdad. Esa es la vida. Y ese es el camino. No hay otro. No hay otra verdad. ¿Entendió? Dice, mediante el Espíritu, no mediante teologías, conocimientos teológicos o religiosos. ¿Entendió? Dice, mediante el Espíritu, nosotros obedecemos a la verdad mediante el Espíritu. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu? Regalarnos el don de fe que entra por el oído. Y ahora por esa fe que hemos alcanzado, obedecemos al Evangelio. La obediencia que es por fe, la fe de Jesús. Repetimos, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, habiendo renacidos, no de simiente corruptible, es decir, no de simiente humano, sino de incorruptible, es decir, la simiente de Dios. ¿Entendió?
que nos habló Juan en su primera carta. Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, es esta palabra hermosa, amado, la que nos trae a esta bendición, que confirma, porque como parte de mi testimonio he dicho, cuando yo tenía 4 años tuve mi primer sueño. Yo ni iba a la escuela, ni iba a iglesia, ni sabía nada de la Biblia, ni sabía nada de Dios, ni sabía nada del anciano de día, ni sabía nada de esto, amado. Sin embargo, Dios se me manifestó a mí en sueño a mis 4 años. Y cuando a los 6 años me introducen a esta hermosa palabra, comencé a entender y a comprender con todos los santos. ¿Entendió? Y mire lo que Dios ha hecho y todas las cosas que Dios ha permitido en mi vida. ¿Para qué? Para bendición a los demás. ¿Entendió? Aleluya. So, a Él sea la gloria y la honra, el poder y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Así que estas son cosas que nos trae el Espíritu Santo de Dios que desciende del cielo para nuestra formación, para nuestra nueva creación, para nuestro nuevo nacimiento, para quienes somos delante de Dios en este mundo. Aleluya. Oremos. Amantísimo Padre, Padre Celestial, en esta hora te damos honra y gloria por tu hermosa palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por todas las cosas que tú has hecho en nuestras vidas. Permite, oh Dios, que aquellos que han de escuchar este mensaje de esta tu palabra, obediencia que es por fe, llegue a lo más profundo del corazón de cada vida, cada alma, y que tú les ayude en todos sus asuntos diarios en este planeta. Te rogamos por la paz de Israel. Te rogamos por la paz de nuestro pueblo, de los Estados Unidos. Te rogamos la paz del mundo, Padre, para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús lo declaramos hecho. Amén, amén y amén. Bien, amado, eso es todo por hoy. Queremos hacer el llamado, ¿verdad? A los que han escuchado la voz del Espíritu Santo y quieren venir a los pies de Cristo, bien pueden. Para esto voy a leer el capítulo 10 del libro de los Romanos, verso 8 en adelante. Y cuando yo diga repita después de mí, usted repita después de mí. Romanos capítulo 10, verso 8 en adelante, lee de la siguiente manera. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Repita después de mí. Amantísimo Padre, Padre Celestial, en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que tú, oh Dios, Jehová de los ejércitos, le resucitaste de entre los muertos. Ahora te pido que me llenes y bautices con tu Santo Espíritu para llevar a cabo esta misión, este llamado y este propósito. Para honra y gloria tuya y honra de nuestra nación. Esto lo declaramos hecho en el nombre de Jesús.
por su sangre derramada en su cruz. Amén, amén y amén. Bien, amados, usted ha hecho esta pequeña oración, confesión de fe. Estése convencido de que su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Queremos invitarles a todos a visitar nuestro canal por YouTube, Tolemar 7, todo junto, Tolemar 7. Aleluya. Ahí usted va a encontrar videos y programación y otras cosas que serán de mucha bendición a su vida. Así que queremos despedirnos diciendo, si este ministerio, la fe que vence al mundo, ha sido de bendición a tu vida, compártelo con tu familia.